Muy buenas, estamos con doña Nuria Marín, analista política, y quien realmente nos va a dar una visión de qué ha sido este 2018 en materia política exterior en Costa Rica, pero también a visualizar un poco qué podríamos esperar en el 2019. Doña Nuria, muchísimas gracias. Un gran placer siempre hablando de estos temas tan importantes y que repercuten directamente en la situación costarricense. ¿Y qué año hemos tenido, doña Nuria? Y le quiero preguntar, ¿cómo ha visto usted el manejo que se ha dado en política exterior en el 2018 de Costa Rica? Bueno, yo creo que tenemos como varios temas. Primero, venimos arrastrando un país que ha perdido su norte en la política exterior. Siempre habíamos sido pues muy proactivos y ahora siento que Costa Rica se ha vuelto una voz pequeña en el escenario y la comunidad internacional. Debemos de recuperar esa voz y ese país que ponía los temas sobre la agenda, y no solo los ponía, sino que además lográbamos coaliciones y votaciones favorables en organismos como Naciones Unidas o Organización de Estados Americanos. Entonces, yo echo de menos en los últimos años esa gran voz que siempre había tenido y tan respetada de Costa Rica en el escenario internacional. De paz, desarme, cambio climático, desarrollo humano, han sido como los temas que Costa Rica siempre ha manejado muy bien y han sido estandartes de nuestro país. ¿Por qué es que hemos perdido ese norte o por qué es que no nos hemos robustecido? Bueno, en primer término, bueno, yo soy ex profesora y todavía me considero y me consideran dichosamente, no he continuado dando clases por falencias de tiempo, pero yo creo una profesionalización del servicio exterior, y si vemos cómo los diferentes gobiernos han utilizado el servicio exterior como botín político, siempre hay una constante, y aquí no hago diferencias de partidos políticos. Yo recuerdo que ya son muchos los gobiernos en donde llega un ministro o una ministra, que fue la primera canciller de nuestro país, y llegan con una agenda de cumplir con compromisos políticos y no pensar en que en desarrollar un instituto Manuel María de Peralta como esa carta de presentación y esa universidad que necesitan nuestros diplomáticos de carrera, y los que no siendo de carrera funjan como un brazo de capacitación muy fuerte para todas nuestras representaciones diplomáticas en el mundo. Cuando usted no tiene personas de talento, conocimiento y especializados, no podemos tener una política exterior que se anticipa a los temas, que ponga temas en la agenda, sino que es una política exterior carente, sin un rumbo específico. Entonces, claro, todo eso se ve en esta falta de rumbo de la política exterior. Y también tenemos que decir, la política exterior responde también a la falta de rumbo de la agenda nacional que hemos sentido en los últimos años. Entonces, podemos decir que es algo estructural o que es algo coyuntural, coyuntural en el sentido de que cada gobierno mueve, pues, por supuesto, su servicio exterior de acuerdo con sus premios. Es curioso porque es estructural y es coyuntural, porque lo usual es que la persona que llega digamos, cuando inicia un gobierno, viene con esta confrontación a la Asociación de Diplomáticos Costarricenses y al Instituto Manuel María de Peralta, que es el instituto que forma a nuestros diplomáticos, y obtienen una maestría en diplomacia de la Universidad de Costa Rica, y en los últimos 2 años se dan cuenta de que es una carta de presentación, que es una herramienta muy útil, y entonces así vamos cada 4 años con esta misma situación. Creo que tocamos fondo con esta administración al nombrar a 2 personas que ni siquiera tenían los requisitos. O sea, una cosa es hacer nombramientos políticos, que en el servicio exterior también, cuando no hay personas con el perfil adecuado, se acostumbra, pero que al menos cumpla con los requisitos que se requieren para 2 puestos, en este caso, tan importantes. Uno de ellos, por ejemplo, la Dirección de Políticas Exteriores. O sea, es el cerebro estratégico de la Cancillería, en donde manda los lineamientos a las diferentes unidades o las representaciones diplomáticas en el mundo. Ese tema me gustaría retomarlo más adelante. Y quizá, yo creo que cuando a mí me hacían la pregunta, bueno, ¿qué es la política exterior? ¿Cuál es el papel de la Cancillería? Los costarricenses tienen que tener muy claro de que, siendo un país el primero que le dijo no al ejército,
nosotros le dijimos no solamente no al ejército, el primer país que abolió su ejército, sino que es un voto de confianza en la estructura internacional, en el derecho internacional. Y entonces la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores, al no tener ejército, se convierte en una pieza fundamental de defensa de la soberanía nacional. Recordemos qué pasa cuando se da la invasión ilegítima del gobierno de Nicaragua a Costa Rica. Nosotros no mandamos ejército porque no lo tenemos. Nuestra policía no está en capacidad de hacer una confrontación armada, ni está en nuestro ADN el hacerla. ¿Dónde vamos? A la Corte Interamericana, a la Corte Internacional de la Haya, y ganamos todos los casos que hemos presentado en contra de Nicaragua frente a sus agresiones ilegítimas. Y ojo, en estos momentos tenemos una Cancillería acéfala, una situación en Nicaragua muy compleja, y recordemos que siempre en Nicaragua los gobernantes han utilizado la confrontación con Costa Rica como un instrumento o una manera de desviar la atención, y vemos cómo ya Daniel Ortega anuncia que va a declarar zona protegida la parte cercana a Calero, y esto va a generar roces y enfrentamientos entre Costa Rica y Nicaragua por el ingreso las implicaciones que una medida de esa naturaleza podría traer a Costa Rica. Y ahí la política exterior tiene que ser muy fuerte, decidida, y estamos con una Cancillería que no tiene cabeza. Y que lo menciona, entonces voy a retomar el tema. ¿Cómo vislumbra usted que podría ser el papel que Costa Rica podría tomar, o que tiene que tomar, o que está tomando frente a lo que está pasando en Nicaragua? Particularmente con este caso, con el caso de lo que está ocurriendo con los opositores, el asedio a los medios de prensa. Se estima que hay 40.000 nicaragüenses que han huido de su país en los últimos 8 meses. ¿Cómo cree que es la posición de Costa Rica en este momento? Bueno, me parece que a Costa Rica ha quedado debiendo en 2 temas. En el caso de Venezuela, el primer error de este gobierno al no ser parte de los firmantes de la declaratoria ni de las reuniones del Grupo de Lima. Recuérdense que a la ex canciller se le criticó muchísimo por esa pasividad al ingresar a la Cancillería sin estar al tanto de los grandes temas que en ese momento se estaban tratando, y entonces Costa Rica no ha estado cercana a Lima. Costa Rica ha tenido una posición muy tibia en contra del gobierno de Maduro, cuando la comunidad internacional ha sido totalmente unánime en términos de que es un régimen insostenible, que ahí hay democracia en el papel, que ahí hay, igual que en Nicaragua, o sea, ahí no hay división de poderes, hay una dictadura que opera de facto, y vemos cómo en ambos países ha sucedido algo como es oprimir toda fuente de oposición, y ahí sufren los medios de comunicación, que es una estrategia que cualquier persona que no respeta los principios básicos de una democracia establece, y más recientemente la ha emprendido en el caso de Ortega contra las organizaciones no gubernamentales, que son la fuente de oposición, ya las últimas... Le cancelaron, de hecho, su cédula jurídica a 9. Claro, porque parte de mantener una dictadura de facto es encerrar ilegítimamente a los opositores, como ya ha sucedido en el caso de Leopoldo en Venezuela, y varios presos políticos, porque así son, presos políticos que también hay en Nicaragua, y que Costa Rica tendría que tener una voz mucho más fuerte. ¿Cómo puede tener esa voz? Bueno, es que deberíamos tener una voz en Organización de Estados Americanos, una voz con una fuerte defensa de la Carta Democrática en grupos como el Lima, y ser proactivos en esa participación, y nuevamente una diplomacia proactiva y no reactiva. Yo diría, eso no pasa por articular internamente en el país, en el ADN de los costarricenses, la importancia de tener un servicio exterior sólido, robusto, anticipado. Se lo pregunto porque la gente puede pensar que hay un divorcio entre lo que la gente siente, la gente está como apagada, como apática, y el gobierno o el Estado no debería como articularnos a los ciudadanos con su servicio exterior para... Bueno, es que la política exterior es un brazo importantísimo de la política interna.
¿Por qué? Porque la política exterior promueve, vea usted los valores tan importantes, usted los decía, la paz en Centroamérica, la paz en América Latina, la paz en el mundo. Eso significa combate al narcotráfico, las mejores políticas migratorias, toda una serie de acuerdos, y no solamente ver el combate de la violencia desde el punto de vista militar, sino también la otra parte de la moneda, que es el combate a la pobreza, el establecimiento de la educación como el gran movilizador social. Todo eso es parte de la política exterior de un país. En términos de bienestar económico, la política exterior, junto con el Ministerio de Comercio Exterior, promueven los intereses de Costa Rica en el exterior. Llámese turismo, llámese negociación de bienes, llámese negociación de servicios, promoción de exportaciones, atracción de inversiones, atracción de turismo. Vea usted un tema tan importante como la seguridad nacional y cómo nos está impactando en el mundo la muerte de varios turistas en nuestro país. Bueno, si tuviésemos una política exterior mucho más proactiva, nuestras sedes, si usted va a viajar a un país, ¿qué es lo primero que contacta? La embajada de ese país. Entonces ya debería Costa Rica tener toda una estrategia de contención de los daños que nos ha ocasionado la proyección internacional de la muerte de la muchacha, muy lamentables muertes de la muchacha venezolana en Escazú, la muchacha española en el caso de Tortuguero y varias muertes que han sucedido. Correcto. ¿Cuánto nos va a significar en términos de atracción del turismo, siendo el turismo la industria y el generador de divisas más importante de este país? En términos de atracción del turismo, siendo el turismo la industria y el generador de divisas más importante de este país. ¿Cómo podemos decirle a la gente cómo el Servicio Exterior, cómo la Cancillería podría realmente generar mancuerna con el ICT, con servicios, con COMEX, con SINDECOM? Bueno, como en cualquier situación de crisis, yo creo que la muerte de estas personas, además de la pérdida humana, es una crisis a la cual hay que hacer una estrategia de contención, un discurso único en cada una de las cancillerías y una campaña en medios de los mercados más importantes, para empezar nomás, que es, tenemos a los Estados Unidos y el mercado europeo, en donde se explican como situaciones excepcionales, pero que Costa Rica sigue siendo un destino realmente seguro. Esto no solamente de la mano de nuestras unidades o de nuestras embajadas en el mundo, sino también con todo un operativo con seguridad, el Ministerio de Seguridad de nuestras fuerzas policiales y también con el Poder Judicial. Bueno, es que tenemos muchos problemas y la política exterior es como parte integrante de un Estado de esa situación. Nuestra situación de seguridad ha desmejorado, no solamente en términos de muertes de extranjeros, hay muchas muertes. Si vemos el nivel de homicidios por 100.000 habitantes, que es una medida que usa la Organización Mundial de la Salud, en donde más de 10 es pandemia. En Costa Rica históricamente estábamos entre 5 y 6 por 100.000 habitantes, llegamos antes del gobierno de Laura Chinchilla a 12, lo logramos bajar de 10 y no he visto las últimas cifras, pero me atrevería a decir que estamos por encima del 10. Hay zonas, como por ejemplo mi segunda provincia, que es la provincia de Limón, digo porque ahí tenemos un brazo de nosotros. Yo soy analista internacional, pero también soy empresaria agrícola, y entonces sí tenemos mucha presencia en el Atlántico y sí es evidente el cambio tan radical que hemos sufrido para mal en los últimos años. La Cancillería está acéfala en estos momentos. Usted tocó un tema que voy a retomarlo en estos momentos. Es la canciller, la que era canciller Epsi Campbell, también vicepresidenta de la República, sale bajo muy fuertes cuestionamientos. Ella alega de que era la práctica, ¿verdad? Que ella desconocía que eso era, ya había pronunciamiento, la Procuraduría de Cuentas zanjó el tema. Se puede haber evitado esto. La salida de ella fue yo le diría, ella es una excelente persona,
es una excelente profesional en su área, ella es economista, pero para llegar a una cancillería hay que conocer de política exterior, y yo creo que lo que más, hay como tres causas. Una es el nombramiento per se, las falencias y el desconocimiento del servicio exterior que tenía doña Epsi. La segunda es los equipos. Cuando uno llega, pues uno esperaría que los equipos le pongan sobre la mesa un resumen ejecutivo en donde cuáles son los grandes temas a partir del día de mañana, porque hoy día, yo digo que 24 horas, hace muchos años cuando yo comencé, una semana hacía que uno quedara fuera del accionar internacional, pero hoy es cuestión de horas. O sea, ahora que me preparaba para la entrevista, ha habido una gran cantidad de acciones que se van desarrollando sobre las horas y no sobre los días, y mucho menos que las semanas. Entonces, ese equipo de servicio exterior, que debería venir con una continuidad, porque además no hubo cambio de gobierno, no hubo cambio de partido en el gobierno, y luego una serie de nombramientos que a todas luces pues la dejó en una situación muy complicada de esos nombramientos ilegales. Eso nos restó, por supuesto, atención. Se dice que la canciller tuvo que atender esta serie de cuestionamientos y no fortalecer la agenda del servicio exterior. ¿Usted lo considera así? ¿Que la agenda no se fortaleció, se descuidó? Me parece que eso es una excusa a una situación muy particular, porque quien tiene el manejo de una cancillería o de un ministerio tiene que tener la capacidad para manejar diferentes crisis. Obviamente el nombramiento y el cuestionamiento que a la postre, producto de varios dictámenes, resultó que estaba muy mal asesorada, y esto pues obviamente porque es un nombramiento que la Cancillería quiso mudar con que son prácticas del pasado, pero en realidad en esta circunstancia en particular, primero no eran, puede uno decir, eran puestos de confianza o no eran puestos de confianza, que ya hay un dictamen que dice no son puestos de confianza. Pero en este caso en particular, además, sean de confianza o sean no de confianza, las personas no reunían los requisitos mínimos para optar un puesto de esa naturaleza. Y no porque se hiciera en el pasado que estaba bien hecho, también, ¿verdad? Bueno, también. Y también un poco de protagonismo, porque esa renuncia que se da en la Asamblea Legislativa, yo pensando como abogada, ya no como analista internacional, yo dije, voy a renunciar a la vicepresidencia, porque esa renuncia, si es a la Cancillería, se presenta al presidente. Si es a la vicepresidencia, se presenta a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿por qué se da esa renuncia en la Asamblea Legislativa a la Cancillería? Es un acto un poco de montar ahí un escenario para darle trascendencia a esa renuncia. A pesar de que los cuestionamientos muy fuertes llegaron precisamente o venían desde el Congreso. Y tenían razón. Tenemos una muy buena, y ahí estoy muy orgullosa de la labor realizada por Karine Niño, que en la actuación de control político paró estas circunstancias de nombramientos e irregularidades que se han dado en la Cancillería. Entonces, ¿no debería también el Congreso llamar a cuentas y decir por qué el servicio exterior está muy débil? Bueno, es que creo que la Comisión de Relaciones Internacionales y la presidenta, bueno, y la Comisión en pleno, ha ejercido una de las responsabilidades que el artículo 121 de la Constitución Política establece, que es esa interacción entre poderes en donde se ve que las cosas no se manejan bien, se llama cuentas al ministro del ramo. La leche está derramada, hay que limpiarla y hay que retomar bríos. 2019. ¿Qué avisora usted o cómo avisora usted el panorama, no solo internacional, sino la gestión que tenemos que hacer? Es claro, de acuerdo con lo que usted nos comentaba, hay que hacer un vuelco de timón importante. Bueno, primero, si yo fuera el presidente, traería una persona con experiencia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando entró Enrique Castillo, la diferencia de los 2 años anteriores. Le estoy hablando de otro partido político, y sí, fue un vuelco de timón.
esa persona además tiene que saber la importancia de respetar a las personas que están en el servicio exterior, no en balde, por eso hay una carrera diplomática, entonces a nombrar a los y las mejores. Un problema que está teniendo en este momento el país es que la edad media de nuestras personas que están en el servicio exterior desde 56 años. Esto significa que no hemos podido atraer talento. Yo creo que es parte de esos problemas estructurales de que no se le ha dado la verdadera importancia a la carrera del servicio exterior, por una parte, y se ha tratado de continuar con la mala política y práctica de utilizar a la Cancillería como un botín político, no entendiendo la importancia en un entorno internacional, no vayámonos a lo nacional, en un entorno internacional tan complejo, un Estados Unidos yo lo definía, en algún momento me pidieron que definiera cómo catalogaba yo a la administración actual de los Estados Unidos, y decía que es un gobierno impredecible. ¿Por qué? Porque durante muchos años, prácticamente desde los 200 años, Estados Unidos ha sido un referente en la política internacional como potencia en el mundo, y hay ciertos parámetros y principios fundacionales como los tenemos en Costa Rica, con los cuales compartíamos valores en términos de defensa de los valores democráticos, defensa de los derechos humanos, defensa de los organismos multilaterales como la mejor forma de interacción de los países, el fortalecimiento de no solamente de unas Naciones Unidas, una OEA, sino también de organismos y la conformación de organismos como la OMC, hablando de comercio exterior, que son vitales no solamente para los países grandes, pero más importante para los países pequeños. ¿Qué pasa si hay un enfrentamiento entre la Unión Europea y Estados Unidos? Bueno, o en China, como en este momento se habla de una posible, entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos impone barreras arancelarias a China y China responde en la misma moneda, pero si eso le pasa a un país pequeño como nosotros no tenemos el músculo. Entonces, organismos como la OMC, los tratados internacionales, los tratados de libre comercio, son instrumentos y herramientas de protección para los pequeños. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, todo ese andamiaje que se formó y que se respetaba, no importa quién era el presidente en ejercicio, en esta administración se ha venido cuestionando. Hemos entrado en una era de proteccionismo, eso significa erosionar las reglas de libre comercio y las reglas de protección al pequeño o grande inversionista, que dicho sea paso, Costa Rica ha ganado un montón de arbitrajes en la OMC. Entonces sí, es una gran preocupación cuando vemos que Estados Unidos tiene muy malas relaciones con una Angela Merkel, desdichadamente ya de salida en términos políticos. Es una debilidad en ese entorno internacional de un Estados Unidos cuyo liderazgo ha perdido fuerza por su discurso que opone a lo que históricamente ha sido la política exterior de los Estados Unidos, con una Unión Europea con grandes problemas, por ejemplo, un Brexit, que yo siempre, y así lo escribí en una columna, si yo fuera ciudadana del Reino Unido, ya estaría peleando por un segundo referéndum, que es el peor escenario que en este momento está enfrentando el Reino Unido, la posibilidad de un Brexit sin una negociación de la Unión Europea. Entonces van a quedar una gran cantidad de vacíos y ya nuevamente se está hablando de un segundo referéndum, pero sí, todo esto genera una gran incertidumbre. Vemos a los chalecos amarillos desfilando por los campos elíseos, en donde Macron, que había surgido como una dupla importante entre Merkel y entre Francia y Alemania, como un contrapeso a esos pasos sorpresivos de los Estados Unidos. Vemos entonces a un Macron debilitado, a una Angela Merkel que también está debilitada. Que ya está muy debilitada en Gran Bretaña. Con un voto de confianza hace unos días que se dice que muy débil, que en cualquier momento podría, dependiendo de cómo se sucede, porque la Unión Europea se ha puesto muy dura. Andrea, pero no vayamos, cruzamos el charco. López Obrador ya asumió a inicios de diciembre, asumió en México. Viene en enero ahora Bolsonaro.
Tenemos a Venezuela en Maduro, donde sigue hipertérrimo, también que Ortega, a pesar del MICA Act, ¿cómo nos vemos como país inmersos, como le decía, Bolsonaro, López Obrador, Maduro? ¿Cómo nos vemos? Bueno, yo diría que estamos en una época, ahora decíamos con una persona que conoce mucho de política que ya no conocemos nada, porque si algo nos ha demostrado las diferentes elecciones y quienes han resultado electos, muchas veces rompe de las reglas esperables. Costa Rica es un ejemplo. Ese no era el resultado que se esperaba a 4 semanas de la primera ronda. O sea, el cuarto y el quinto lugar, o el quinto y el sexto lugar, van a una segunda vuelta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un gran desasosiego, una gran incomprensión de parte de los ciudadanos del mundo de lo que está pasando. Hay enojo, y hay indignación, y uno no sabe cómo se va a canalizar esa indignación en los diferentes países. En Brasil se llama Bolsonaro, en Costa Rica se llama Carlos Alvarado. En México, una persona que aspiró por muchos años, finalmente llegó al poder, pero ¿qué significa eso en términos del futuro de México? Aunque una buena noticia es que acaba de presentar un presupuesto equilibrado, lo cual manda tranquilidad a los mercados. Pero el discurso de Bolsonaro es un discurso muy populista, racista, xenofóbico, el mismo del presidente Trump. Uno no hubiera pensado que una persona con un discurso tan misógino en contra de las mujeres, xenofóbico, en contra de las personas que no son nacionalidad estadounidense, también muy confrontativo de las religiones, muy respetuoso de derechos humanos. Entonces, sí, a todo esto además está lo que se llama el fenómeno económico de la cuarta revolución industrial. Entonces vemos cómo los Estados Unidos en su campaña de hace 2 años hablaba de retomar los empleos a Estados Unidos, el América primero, mandando una señal a ese ciudadano que ha perdido su trabajo, porque trabajaba en fábricas, porque producía carros, porque su trabajo se exportó a China, pero lo que nunca le explicaron es que probablemente tampoco va a retornar porque esa pérdida de trabajo sea producto de la tecnología. O sea, se habla de que un porcentaje muy alto de trabajos ya no existirán en los próximos años, producto de que la tecnología está asumiendo muchas de las labores gracias a la inteligencia artificial. Y los sistemas educativos, sin excepción, no están respondiendo a las necesidades de ese cambio estructural de la producción. Entonces sí, tenemos como país, no solo en términos de política exterior, una gran cantidad de retos en donde serán ganadores los que tomen las mejores decisiones. Y una de ellas en Costa Rica es hacer reformas estructurales urgentes, ya estamos tarde, en el sistema educativo. Vean ustedes qué interesante. Hay materias que evolucionan tan rápido que lo que uno aprende en primer año de bachillerato de la universidad está obsoleto cuando se gradúa 4 años después en el bachillerato. ¿Qué significa esto? Que ya no se trata de aprender contenidos, sino que es aprender habilidades y es aprender a ser autodidactas. De alguna manera, todos tenemos que ser autodidactas en términos de una educación continua. Cuando yo comencé a dar clases, yo era profesora de Derecho. Y yo dije, yo vengo con una maestría en política internacional, lo que voy a hacer es que voy a cambiar de dar clases en lugar de Derecho a política internacional, porque me voy a desactualizar en el tiempo. Bueno, ahora yo leo como 5 o 6 periódicos al día para mantenerme actualizado y en la tarde vuelvo a leer porque lo de la mañana ya está. Lo de la mañana puede ser que haya cambios. Por ejemplo, vea usted, la entrega de un presupuesto en un país puede dar tranquilidad a los mercados. Algunas decisiones, por ejemplo, como los cuestionamientos de corrupción de Odebrecht, se trae abajo todas las cotizaciones de un Colombia, de un Perú, de un Brasil. Actuaciones de Macri, se vienen los bonos de argentinos al suelo. Entonces, realmente se necesita una persona
o sea, todas las personas que integran una cancillería son personas que tienen que estar anticipándose y estar estudiando y no creyendo que el servicio exterior es algo reactivo y que no tiene que uno estarse anticipando. 2019 tenemos también el problema de los migrantes centroamericanos, el Triángulo Norte. En Guatemala, el presidente Morales, mucho más, tomando posiciones, prohibirle, por ejemplo, que el organismo creado por las Naciones Unidas para velar por la estabilidad, por la institucionalidad, en estos momentos está Céfalo también, un Nicaragua convulso, Panamá es como el vecino que está como tranquilo, pero Latinoamérica, ahora comentaba la Unión Europea, el Brexit, China con Estados Unidos, uno diría, Dios mío, que hay mucha cosa. Si el 2018 fue bastante agotador en términos de todo lo que ha ocurrido, ¿cómo vislumbra el 2019? Y como hacer ese pastel, ¿qué debería hacer Costa Rica? Bueno, es un 2019 complejo en términos internacionales, con la misma complejidad del 2018. El nivel de crecimiento las predicciones del Fondo Monetario Internacional, todas fueron un poco más optimistas de lo que hace pocos días entregó el informe de cuáles son las perspectivas económicas de término de crecimiento, y bajó un 0.2 prácticamente en el crecimiento total, en el crecimiento de Estados Unidos también, en el de China. Entonces, tenemos una economía que va a seguir creciendo, pero de manera diferenciada, en donde tenemos menores expectativas de crecimiento en los motores que hemos tenido en Estados Unidos, China, el mismo Japón. Algunas expectativas en términos de los motores de la Unión Europea han también decaído. Entonces, en términos de nuestras exportaciones, ser muy agresivos en nuestras exportaciones, y en términos de la situación económica de los turistas que vienen a Costa Rica, también va a estar, es una situación compleja. ¿Qué esperaría yo de comercio exterior y de política exterior, que son dos ministerios? Una acción muy proactiva, con equipos realmente técnicos, con mucha mística, teniendo muy claros cuáles van a ser las acciones concretas en donde nos vamos a desarrollar, en donde obviamente la defensa de la soberanía nacional, hablando del tema de Nicaragua, va a ser prioritario. Debemos ser firmes, debemos ser muy claros en la defensa de nuestra soberanía nacional, pero también la promoción del crecimiento económico a través también de nuestras sedes en el exterior, para la promoción de las exportaciones y también para la atracción de inversión extranjera directa y la atracción del turismo, proyectando una mejor imagen en términos de seguridad. Hay que ser muy responsables con quien llega a la Cancillería, y muy responsables con los nombramientos, porque eso depende, como usted muy bien hablaba, de cuán calificados y cuán cualificadas salgan los hombres y las mujeres de Cancillería, porque ellos son los que nos venden. Y yo creo que debemos ¿Cuál ha sido un éxito del Ministerio de Comercio Exterior? Desarrollar cuadros técnicos que permanecen en el tiempo. Entonces, yo creo que la política exterior debe trascender los gobiernos, y que la política exterior sea política de Estado. ¿Qué quiere decir de esto? Bueno, cuando vemos que la media en edad es de 56 años, o sea, el próximo canciller o cancillera ya tiene que estar pensando en los cuadros de relevo, que debe de estar pensando en capacitar, educar, porque un diplomático o una diplomática no se improvisa. Buenos diplomáticos en el sentido estricto, y eso es parte de la responsabilidad de un líder, el desarrollar los cuadros para que desarrollen la mejor tarea, y en eso, como país, hemos fallado. Responsabilidad de un líder. Eso ha sido todo con doña Nuria, porque es un tema que vamos a seguir hablando del tema, porque por supuesto el 2019 pues vislumbra hechos muy relevantes que no podemos dejar de lado, y aquí estaremos informándoles al respecto. Muchísimas gracias.